Buenas, vamos a estudiar qué es la polaridad, la electronegatividad y cómo esta influyen, en qué se diferencian y demás. Pues la polaridad es esa carga que se le asigna a ese elemento que lo hace más fuerte o más difícil de que sus electrones sean extraídos por otro elemento. Por ejemplo, si tenemos la unión del ácido clorhídrico, hidrógeno, esto es hidrógeno y el cloro. La electronegatividad del hidrógeno es menor que la del cloro. Viceversa, el cloro tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, porque la electronegatividad en la tabla periódica va aumentando de izquierda a derecha. Mientras más lejos está el elemento, más electronegativo tiende a ser. Pero esa carga se la confiere la polaridad, es decir, que el cloro es más polar que el hidrógeno, porque es mucho más electronegativo. El hidrógeno es menos polar. Entonces, cuando tenemos la unión de uno polar y otro no polar, se crea una diferencia de carga, porque por ejemplo, el hidrógeno, el cloro se va a quedar con una carga negativa, que vamos a convertir en un anión, una carga negativa, significa que gana electrones, y el hidrógeno se va a marcar con una carga positiva. Esta diferencia de carga, la carga se refiere, esta carga que se le confiere, se refiere a la polaridad de ese elemento. La carga negativa indica que tiene mayor electronegatividad, por lo tanto es más polar, por lo tanto es más polar. Entonces, en eso de que el cloro es más polar, más electronegativo que el hidrógeno, se forma lo que es un dipolo, porque existe una diferencia de electronegatividad. Porque si yo dije que el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno es un poquitico de electronegatividad en comparación con el cloro. Se forma lo que es una diferencia. Un ejemplo más clásico sería, para más entendible, si yo voy a mezclar dos colores, un color azul y un color morado, no un color azul, un color rojo. Digamos que el del color rojo sería el cloro y el del color azul sería el hidrógeno. Entonces, yo dije que el cloro es más electronegativo, entonces, del cloro, que es color azul, yo voy a utilizar un frasco lleno de ese color, y del hidrógeno, que es menos electronegativo, yo voy a utilizar una tapita. ¿Qué color ustedes creen que se va a manifestar más? Obviamente se va a manifestar más el que tenía yo en el pote, porque el pote tiene más. Quizá yo puedo ver un poquito del color del hidrógeno, pero en poquito. Por lo tanto, si yo tengo esa diferencia, una diferencia tan grande en comparación con una pequeñita diferencia, entonces esa pequeñita diferencia lo que va a ser permanente va a ser el que tenga mayor, que en este caso es el del color del cloro. El cloro va a tener mayor color, va a ser más. Es lo mismo, por ejemplo, que tú hagas un jugo con limón y le eches muchísima agua, más agua que limón. Tú vas a tener un jugo con limón, pero va a ser agua. Por lo tanto, tú vas a tener
más agua que limón, el jugo no se va a llamar jugo de limón, sino se va a llamar agua. Eso es lo que sucede en este caso. El cloro tiene mayor electronegatividad, es más polar, por lo tanto, se va a considerar la molécula que es polar porque el elemento cloro es mucho más electronegativo, es mucho más fuerte, mucho más abundante. Como si fuera un color azul, hay más del color azul que del color rojo. Como hay más del color azul que del color rojo, entonces esa mezcla se va a llamar de color azul, no habrá ningún rojo. Si vas a hacer un jugo de limón, un poquito de limón y mucha agua, eso no se va a llamar jugo de limón, se va a llamar agua, porque hay más del agua que del limón. Y como el cloro es más electronegativo, entonces va a ser más el cloro que de hidrógeno, y el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, la molécula se va a llamar polar, porque la electronegatividad, mientras más electronegativo sea el elemento, más polar va a ser ese junte de moléculas.